Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor en este día lunes, día lunes que el Señor nos ha regalado, siendo 24 de marzo. Ya se está pasando el mes de marzo y podemos decir, gracias a Dios, ebenecer hasta que el Señor nos ha ayudado. Así que nos gozamos en el Señor de empezar esta semana de radio, ya empezando esta semana que el Señor nos ha regalado para poder hablar de la palabra del Señor, porque para nosotros es una tremenda bendición poder hablar de la palabra del Señor, ya que eso es lo que nos da vida, ya nos da esa vida espiritual para poder seguir en esta tierra. Ya podemos tener dificultades, podemos tener aflicciones, ya como dice la Escritura, que muchas son las aflicciones del justo. Pero el Señor nos da una promesa y dice que de todas ellas le librará el Señor. O sea, nos tomamos de esa promesa del Señor, nos tomamos de esa promesa porque eso es lo que nos fortalece ya a cada uno de nosotros como cristianos. Así que nos gozamos en el Señor. Y bueno, comentarles, mis hermanos, bueno, tuvimos un fin de semana bien, con hartas actividades ya, gracias al Señor. Bueno, yo acompañando al hermano Richard. Tuvimos el día sábado donde nuestra hermanita Axa, ya en La Reina, ya predicando la palabra del Señor. El sábado ya estuvimos ahí, gracias al Señor, allá en La Reina. Aquí llegó nuestra hermanita Axa. Fue una tremenda bendición compartir con nuestros hermanos, ya con la pastora Cecilia, nuestra hermanita Damaris, ya, y con todos los hermanos que se congregan allá en La Reina. El día domingo ya fue con muchas actividades, pero nos gozamos en el Señor porque cansarse en las cosas de Dios es una bendición. Ya quizá el cuerpo se cansa, ya pasan los años y nos cansamos, pero en la parte espiritual nos vamos rejuveneciendo, nos tomamos de eso, nos vamos rejuveneciendo, como dice la Escritura, como las águilas. Tuvimos la mañana, gracias al Señor, allá en Santiago Centro, en Cruzada de Poder, donde mi esposo tuvo la honra de estar haciendo la escuela dominical tempranito, ya a las 8:30 de la mañana. Luego tuvo la bendición de estar predicando ya en el culto. El culto empezó a las 10 y más o menos cerca a las 11, yo creo, empezó a predicar. Así que también fue una tremenda bendición compartir con nuestros hermanos de allá de Cruzada de Poder, de Santiago Centro. Son una tremenda bendición para nosotros poder también compartir con ellos. Después estuvimos acá en Santa Elena a la 1 de la tarde nuestro culto. Ya les invitamos, ya los que no tengan congregación, los que no tengan alguna iglesia donde asistir, los invitamos ya acá a Santa Elena 520, ya los días martes y jueves a las 7 de la tarde. Y los días domingos a la 1 de la tarde. Así que los invitamos, ya si no tienen congregación. Y estuvimos acá en la prédica también, el hermanito Richard tuvo harto trabajo el día de ayer. Estuvo predicando también acá. Y después nos dirigimos a Maipú. Ya a Maipú, el culto llegamos allá como a las 5:30 más o menos. Y estuvimos allá compartiendo con nuestros hermanos de allá de Maipú, nuestro pastor Gustavo Cariola nos invitó ya para participar de un culto, y también estuvo predicando el hermanito Richard ahí. También nos invitaron a una rica onza, así que nos gozamos en el Señor estando en las cosas de Dios. Así que bueno, dejo a nuestra hermanita Axa para que nos pueda saludar. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga, el Señor nos sea ayudando en este programa. Y sí, yo ayer los vi que por las redes que tenían harto trabajo, y yo decía, oh, debe estar súper agotados los hermanos, porque imagínense que a veces para uno un culto físicamente cansa, digamos, pero espiritualmente uno se renueva, es fortalecido por el Señor.
pero físicamente uno se va agotando también. Entonces yo decía al Señor, ¿cómo fortalece a los hermanos a hacer tanto culto Gloria al Señor. y tanta predicación? La iluminación que el Señor le da Amén. por misericordia a nuestro hermano Richard. Y como decía nuestra hermana Francesca, habían estado el día sábado compartiendo con nosotros en la Amén. iglesia. Amén. Bonita la palabra, edificante. Y bueno, que el Señor nos ayude en el programa de hoy, que el Señor les Amén. fortalezca. Amén, Con gloria la al del Señor. Señor. Bueno, también instamos ya a Amén. nuestros hermanos en Cristo, los que quieran colaborar ya para esta obra de fe. Después voy a poner los datos ya de la Amén. cuenta para que nos puedan apoyar ya para esta obra de fe y con lo que el Señor ponga en su corazón, ya, porque esto es por fe, ya Amén. no es que nosotros tengamos un auspiciador ya que nos diga tanto le vamos a dar mensual. No, no es así. Nosotros no tenemos un sueldo tampoco, ya tampoco podemos tener un sueldo fijo, pero como el Señor nos provee a través de los hermanos, ya Amén. hermanos generosos, nuestros hermanos que están siempre ahí apoyando, y también quizá hay hermanos que no puedan apoyar económicamente, pero oran por nosotros, ayunan por nosotros, y eso también nos fortalece, porque sabemos que tenemos lucha, ya tenemos lucha hasta el diablo y que el Señor lo reprenda, están los demonios que quieren destruirnos. Amén. Y quieren quizás muchas veces desanimarnos, ya que el diablo no quiere botarnos solamente, no, él nos quiere destruir. Amén. Así que eso nos sirve de mucho, mis hermanos, que estén orando por nosotros, así que nos gozamos en el Señor. Cualquier apoyo que usted nos dé será una tremenda bendición. Amén. Y también los hermanos que quieran unirse ya para colaborar para esta obra de fe, porque hay que cancelar ya el programa. Uno no puede ir solamente con oración, ya con oración vamos a cancelar, no, hay que llevar dinero, así que ahí que el Señor ahí el Señor va tocando hermanos de diferentes lugares, fuera del país, también de acá de Chile. Entonces es algo maravilloso poder vivir por fe, ya estar esa fe que algunas veces mengua, pero debemos pedirle al Señor que esa fe vaya creciendo. Y bueno, los invitamos también para que ustedes puedan colaborar ya para esta obra de fe. Un ratito más voy a poner la cuenta, ya una cuenta Tempo. Sé que usted puede transferirnos, o si son de acá, de Santiago, ya, porque si es del sur es muy difícil ir a buscar la ofrenda, pero si es por acá de Santiago, ahí nos podíamos coordinar con el hermano Richard para ir a retirar su ofrenda, porque antes era así. Ya nosotros estábamos a cargo antes de estar recolectando ya las ofrendas, y andábamos acá en el sector de Puente Alto, y uno tenía que ir a las casas porque en ese tiempo no se daba mucho el tema de las transferencias. Una hora se mete al celular y hace la transferencia y listo, o un computador. Pero antes no era así. Hace años atrás ya nosotros teníamos que ir casa por casa donde nos llamaban. Y igual era una tremenda bendición porque uno conocía también las realidades de hermanos, y era una tremenda bendición compartir con ellos. Así que el Señor les bendiga, y también queremos, acá lo dejé anotado porque si no se me olvida, para que visite nuestros, a ver, aquí está. A ver, espérenme, acá lo tengo. Que se me olvida, de hecho por eso lo escribí. Ya visiten nuestros canales, ahí está, que me da por decir otra palabra, pero nuestros canales de YouTube. Amén. Ya hay muchos videos, ya tenemos dos canales de YouTube. Uno se llama Richard Riquelme González y otro se llama Biblia y Misceláneos, así que por si usted quiere aprender otras cosas, ya hay diferentes temáticas, también hay películas ya cristianas, obviamente, o que tengan relación con el cristianismo, y también se van subiendo las prédicas, ya, porque ahora con el tema de que Facebook va borrando los videos después de 30 días, amén. Entonces el hermanito Richard ahí se da el tiempo de descargar los videos y luego subirlos ya al canal de YouTube. Así que si usted quiere aprender más, ahí métase al canal de YouTube. Entonces, Richard Riquelme González, ya ese es un canal.
y el otro canal es Biblia y Misceláneos. Así que, bueno, ya sin más preámbulo, ya vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a orar primero para ir a la palabra del Señor. Mi hermanita Axa, llévenos la oración. Amén. 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 Amado Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, este nuevo día que usted nos ha regalado, Gloria al Señor Señor. mío, solo por su misericordia y por su gracia, Señor. Le damos gracias, Dios Gloria a mío, Dios. por este día, Dios mío, que usted nos permite hacer este programa radial con mi hermana Francesca, Señor. Padre, nuestros hermanos, Señor, que están detrás Gloria de al cámara, Dios Señor. mío, le Amén, pedimos, Señor, amén. que usted nos ayude en esta jornada, que usted, Gloria Señor, a nos Dios. use por misericordia, Amén. que usted bendiga, Señor, a nuestros hermanos que se conectan por las diferentes plataformas, Señor, Amén. y también por medio de la radio, Dios mío. Le pedimos, Señor amado, Gloria que a usted nos Dios. dirija por medio de su Espíritu Santo, nos ilumine la palabra, Dios mío. Amén. Padre, que usted nos ministre, Señor, por misericordia, se lo pedimos, Señor, la bendición del cielo, en el nombre de su Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Bueno, ahí salúdenos, coméntenos Amén. ya de lo que vamos a estar hablando, qué le da el Señor, ya porque uno muchas veces escucha nomás, pues, pero no se da el tiempo de reflexionar. Amén. Y eso ayuda mucho porque al uno estar reflexionando, pensando, el Señor va dando más iluminación. Entonces debemos pedirle al Señor aquello. No solamente escuche, o sea, lo primero es escuchar, obviamente, lo que se está enseñando, porque no va a opinar algo nada que ver con el tema, ¿ya? Pero después usted también piense, ya, reflexione en la palabra y ahí escríbanos qué le da el Señor de lo que vamos a hablar en esta tarde. Bueno, nosotros tenemos el desafío, ya, de leer todo el libro de Génesis y vamos en el capítulo 3. Pero quedamos con un punto inconcluso ya del capítulo 2 y que vamos a hablar un poquito de eso y después vamos a seguir con el capítulo 3 del libro de Génesis. Ya son muchas las enseñanzas. Amén. Entonces, si no vamos avanzando, vamos a quedarnos ahí, pero vamos a ir avanzando con la ayuda del Señor. Amén. Ya, entonces, bueno, vamos a leer los comentarios primero. Y ahí vamos a pasar a la palabra del Señor. Nuestro hermano Steven nos dice bendiciones. Bueno, saludamos a los hermanos que escuchan por la radio. También les saludamos en el amor del Señor a cada uno de ellos. Nuestra hermana Alba nos dice, Dios les bendiga y use grandemente en la poderosa palabra, mi hermanita Francesca y hermanita Axa compartida, la bendición. Amén. Nuestro hermano Iván nos dice, Dios le bendiga mucho mis amadas hermanas en Cristo, mi hermana Francesca y mi hermana Axa, que el Dios Todopoderoso les bendiga y les use la enseñanza de esta tarde como una de los espejos compartido el programa. Amén. Muchas gracias a los hermanos que comparten también el programa por su Facebook, para que muchas más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Nuestro hermano Albert nos dice, Dios le bendiga hermana y que Dios les ayude a predicar su palabra para la gloria y honra de Dios. Amén. Nuestra hermana Claribel nos dice, Dios le bendiga a mis amadas hermanas, aquí atentar al programa bendiciones. Nuestra hermana Patricia Ruiz nos dice, Dios les bendiga grandemente a las dos hermanas en Cristo. Amén. Amén. Amén, que el Señor nos ayude y ahí también ponga lo que le da el Señor. Bueno, hablamos de diferentes temas ya sobre el trabajo, sobre el descanso. ¿Qué otra cosa más hablamos? La clase, clase. El programa anterior, más o menos, ¿qué hablamos? Hablamos No sé si se acuerdan. sobre la creación de la mujer, Amén. sobre el fruto del bien y del mal. Claro, sobre el trabajo, sobre el descanso también habíamos hecho el alcance. Amén. Y nos quedaba un punto pendiente. Sí, no, bueno, el punto que faltaba era que cuando Dios formó a la mujer, como que no Amén. hablamos mucho de eso, ¿ya? Que fue el punto que nos quedó, que cuando dice y puso a Adán nombre, acá está, claro, porque dice y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, más para Adán nos halló ayuda idónea. Entonces después habla cómo el Señor hizo, en el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una
una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trajo al hombre. Entonces, acá podemos ver cómo Dios creó a la mujer, ¿ya? Cómo creó a la mujer, como comentábamos el lunes pasado, que el Señor formó al Señor del polvo. Amén. ¿Cierto? Lo formó Adán. del polvo, claro, al hombre, ¿qué dije yo? Al Señor. El Señor hizo a Adán ya del polvo. Amén. Pero la mujer no la hizo del polvo, la sacó de la costilla del hombre. Amén. Entonces, cómo Dios hace las cosas, o sea, una cosa misteriosa. ¿Por qué? Porque para uno es como impresionante pensar en aquello. Amén. Porque, o sea, humanamente uno hubiera pensado y decir, no, pero si el Señor formó a Adán de la tierra, podría haber formado también a Adán de la tierra. O sea, a Eva de la tierra. Entonces, pero a Eva la sacó de la costilla ya del hombre. Entonces, ahí también hay una gran enseñanza, porque era para que fuera una ayuda idónea ya para Adán. Y como leí un comentario que decía que no lo sacó, por ejemplo, no sacó a la mujer de la cabeza como para que no lo dominara. Ahí Claro, como, Matthew Henry creo que claro, para que no lo dominara, ni tampoco en una parte de los pies. Claro, de los pies, ya para que no la pisoteara. Amén. Sino que la sacó de su costilla para que esté al lado de él. Amén. Ya para que fuera una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque como dice la escritura acá, el Señor vio que Adán estaba solo. Amén. ¿Ya? Entonces, también hablábamos de eso, cómo Dios ve la necesidad del ser humano y cómo Dios se preocupa de nosotros. Entonces, por eso se preocupó de Adán, porque Adán en ningún momento le dijo, Señor, yo necesito a una persona igual que yo. Amén. No, el Señor vio la necesidad y la suplió. Entonces, que el Señor nos ayude a poder, bueno, nosotros como mujeres muchas veces nos cuesta y lo digo, que nos cuesta mucho quizás ser esa ayuda idónea, ¿ya? Nos cuesta mucho porque también tenemos nuestro carácter, ya somos Amén. Personas diferentes al hombre, pero sí tenemos diferentes roles. Yo he escuchado muchas veces a mujeres, no, pero es que nosotros, como sobre todo las feministas, Amén. ya las feministas no quieren hacer lo mismo que el hombre, lo mismo. Ya, claro, por ejemplo, las mujeres dicen, no, pero es que a la mujer quizás hace el mismo trabajo que el hombre, pero a la mujer le pagan menos. Sí, puede ser que sea así, pero delante del Señor tenemos roles diferentes, ya no es que nosotros queramos hacer lo mismo que el hombre. Entonces, Dios nos colocó con una misión, ya nos colocó con una misión a nosotros como mujeres. Amén. Y acá, por ejemplo, a ver, ¿dónde está acá? Acá dice Efesios 5:33 dice, el Señor tomó de la costilla de Adán por lo demás, aquí empieza el texto, estaba leyendo mi comentario, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Amén. Y la mujer respete a su marido. Entonces eso muchas veces cuesta por los dos lados, ¿ya? Al hombre que cumpla con lo que el Señor le dice y que la mujer cumpla con lo que el Señor le dice a la mujer. Entonces, acá vemos a la mujer que aparece por primera vez acá en la Biblia, ya sale relatado cómo el Señor creó a la mujer. Amén. Bueno, también estaba leyendo ahí lo que decía Pablo en Efesios 5, Amén. que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Y Él es su Salvador. Y dice, y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Más adelante dice el 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Claro. Y a mí me llamaba mucho la atención ahí porque hace como referencia a Claro. lo que dice Génesis, porque cuando Adán ve a Eva, él en el verso 23 del capítulo 2 dice,
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces yo creo que él cuando vio a Eva, la vio, bueno, otro ser humano, el segundo ser humano, ¿cierto? Y debe haber habido una atracción porque era parte de él. Claro. Entonces debe haber sentido un vínculo muy fuerte porque Amén. había sido tomada de él. Y es como bien así, digamos, da que pensar tanto, porque la primera mujer fue tomada del hombre, pero después todos los seres humanos nacen de la mujer. Claro. Entonces, como bien decía usted, el comentario de Matus Henry, que dice que Dios tomó a la mujer de la costilla para que estuviera al lado, porque aquí, claro, ahora vamos a ver el tema de la caída y las consecuencias que tuvo, pero al principio ellos eran iguales en cierta manera, en cierta medida. Ella no estaba como subyugada al hombre en algún aspecto. Entonces, como el Señor hizo a la mujer, es realmente maravilloso, porque como bien decía usted, pudo haber el Señor hecho al hombre y a la mujer del polvo, claro, o haberlo hecho al mismo tiempo, pero en Dios, cierto, siempre hay un propósito que nosotros a veces desconocemos. Claro. Entonces, bueno, una tremenda bendición. Amén. Conocer aquello, claro, porque si nosotros no nos guiamos como por el mundo lo ve de otra forma. Amén. ¿Ya? Lo ve de otra forma el tema del matrimonio, lo ve de otra forma el tema del lugar que tiene el hombre y la mujer, ¿ya? Lo ven totalmente de otra forma. Pero nosotros como cristianos debemos verlo como lo dice la Biblia, ¿ya? No dejarnos guiar por nuestros pensamientos o por nuestro criterio, si será así o no será así, no. Hay que hacerlo como el Señor nos manda que lo hagamos y como el Señor quiere que nosotros pensemos, ¿ya? Porque nuestros pensamientos muchas veces nos lleva a otros lados, nada que ver, ¿ya? Sobre todo si uno no anda buscando del Señor, ¿ya? Los pensamientos uno lo puede llevar para muchos lados, pero si nuestros pensamientos los llevamos, como dice la Escritura, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, si llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a lo que Dios nos dice, va a cambiar nuestro punto de vista, ¿ya? Nuestro punto de vista. Entonces, y también yo pensaba en esto porque, claro, acá en la tierra tenemos, por ejemplo, lugares, actividades diferentes, pero como dignidad, o sea, como cristianos, delante del Señor, como hijos de Dios, tenemos la misma dignidad, amén, mujeres y hombres, ¿ya? Por ejemplo, dice acá Gálatas 3:28, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, delante del Señor tenemos la misma dignidad, somos hijos de Dios, ¿ya? Amén. Obviamente que las iglesias dirigen, por ejemplo, hay hermanos, ya hay hermanas y todos hacen cosas diferentes, pero delante del Señor, como hijos de Dios, salvados por Cristo, tenemos la misma dignidad. Amén. Claro, con respecto a la salvación, claro, ¿cierto? Somos todos iguales. Igual yo pensaba en eso que decía usted de la cosmovisión del mundo, porque, por ejemplo, el comunismo ha hecho tanto daño en ese aspecto que este tema de la guerra de lucha, claro, de las clases sociales, la trasladó, digamos, al tema del matrimonio. Entonces, ahí donde el hombre es el opresor y la mujer es como... la víctima. La víctima de... Entonces, la liberación femenina, claro, todo esto, ¿cierto? Ha desvirtuado a la familia y se ven en la sociedad las repercusiones de esto. Claro. Aunque la cosmovisión cristiana, en el fondo, Cristo y el Evangelio vienen a dignificar la figura de la mujer. Amén. Porque antiguamente, por ejemplo, una vez vimos un estudio y decía, por ejemplo, cuando las mujeres en ciertas sociedades, la guagua iban a ser mujer, la mataban, pues la abortaban. Hasta nuestros días todavía, por ejemplo, en China las mujeres eran abortadas. Claro, claro. O cuando, por ejemplo, había culturas donde sabían que el bebé iba a nacer mujer y por causa de la dote y no tener que pagar y todas esas cosas que... para ahorrarse todo lo Claro, para ahorrarse todo lo demás, muchas veces las mujeres eran abortadas. Sin embargo, en el Evangelio Dios le da un lugar a la mujer. Claro.
¿no? El Señor, bueno, como dice nuestra hermana Axa, dignificó a la mujer. Amén. Ya, porque en otras culturas no era así. Por ejemplo, yo pensaba en los mismos griegos. Amén. Los mismos griegos miraban a la mujer por debajo, o sea, ellos eran superiores a las mujeres. De hecho, por eso muchas veces se daba el tema o sea, que fueran homosexuales. ¿Por qué? Porque se metían entre hombres. Amén. Porque las mujeres eran inferiores a ellos. Entonces, vemos al Señor que le da un orden. No es que sea menos que el hombre, no. Son diferentes actividades que uno hace, lugares que el Señor le ha puesto. Entonces debemos verlo como el Señor nos muestra en las Escrituras. Y yo pensaba en esto porque también en otra cosa, de que como el Señor ve al matrimonio como una sola carne. Amén. ¿Ya? Claro, son dos personas diferentes. Un hombre y una mujer piensan diferente, tienen diferentes gustos. Entonces, pero al casarse el Señor lo hace una pura carne. Entonces, para el Señor, un matrimonio es uno delante de Él. Amén. Entonces, qué importante como el Señor, bueno, y acá vemos el primer matrimonio, ya, el primer matrimonio en la historia, cómo el Señor hizo el matrimonio. ¿Por qué? Porque primero creó a Adán y después creó a Eva. Entonces hizo el primer matrimonio dentro de la voluntad de Él. ¿Ya? Porque él podría haber dicho no, podría haber hecho entre hombre y hombre, mujer con mujer, no. Era un hombre y una mujer. Entonces, amén, el Señor aquí nos muestra y nos dice, no, yo hice a Adán y de Adán yo saqué a la mujer. Entonces, y delante del Señor somos una sola carne, como dice Efesios 5:31. Nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que Dios hace es unirlos. Por eso también hizo al hombre y a la mujer, y como el Señor hizo a la mujer del hombre para que hubiera también esa unión. Amén. Esa unión. Entonces, qué hermoso pensar en aquello. Y bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 3, ya que con la ayuda del Señor, porque igual también hay mucho tema aquí, ya en el capítulo 3, y queremos primeramente hablar sobre la astucia. Ya, porque lo que dice en el primer capítulo dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces, acá nos da una característica de la serpiente. Amén. Que uno no debería tener. Muchas veces se confunde entre astucia y sagacidad. Amén. Pero no es lo mismo. Ya hay gente que dice, no, que debemos ser astutos. Hay personas que incluso, yo he escuchado personas cristianas que dicen, debemos ser astutos. No. La astucia siempre está relacionado con lo malo. Amén. Ya es una inteligencia, porque las personas astutas son inteligentes. Amén. No son personas así como que no piensen, no, son personas inteligentes, maquinan, hacen planes, pero con maldad y también para su propio bien. Entonces, por eso queremos ver el tema de la astucia, ya, porque el Señor no nos manda a ser astutos, porque acá nos muestra después en el relato cómo fue o cómo envolvió la serpiente a Eva con la astucia. Entonces, ¿podemos ver algo bueno en la astucia? Entonces vamos a ir viendo textos bíblicos para ir mostrando que no es buena la astucia. Amén. No debemos confundir astucia con sagacidad. Amén. Sí, la astucia está relacionada con el engaño. Claro. Entonces, amén, claro, la palabra, muchos dicen, no hay que ser astutos como serpiente. Y la palabra no dice aquello. Y la astucia siempre está relacionada, ¿cierto?, con el maligno, porque claro, en el mundo la astucia, digamos, es alabada. Es como relacionado con la pillería. De hecho, las personas que no usan de astucia en el mundo, es como que eres tonto, así como que... ¿Cómo no sabía hacerlo? Claro, esta actitud es alabada dentro del mundo, como que queda la persona como que es inteligente, astuto, pero la verdad es que dice que está relacionado con el engaño y con la mentira, claro, para obtener un beneficio propio. Claro.
Claro, no es algo como, porque la sagacidad también es una inteligencia. Amén. Porque una persona sagaz es inteligente, pero lo usa para el bien. Amén. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor ser sagaces, pero no astutos. Amén. Ya, porque aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿qué hizo la serpiente? Tergiversó la palabra. Amén. Ya, entonces, y ya envolvió los sentidos, porque hay un texto en el Nuevo Testamento que habla como cuando dice que Pablo me parece que le dice que como que estaba preocupado de que como la serpiente engañó a Eva, también fueran engañados los hermanos. Ya, no me recuerdo en qué parte está el texto, pero dice eso. Entonces, ¿qué usó el diablo para engañar a Eva? Fue la astucia. La astucia. Entonces, bueno, aquí nos llegaron unos saludos más. Nuestra hermana Claribel, ya lo leí, parece, ¿no? Sí, Amén. ya lo leí. Nuestra hermana Angelina nos dice bendiciones, mi hermana Francesca y la hermana que la acompaña. Sí, amén. Nuestra hermanita Axa. Nuestra hermana Nelly nos dice, Dios la bendiga, mis amadas hermanas, hermosa enseñanza para la gloria de Dios Padre. Amén. Acá nuestra pastora Cecilia, que me acordando la otra vez, la madre dijo, no sabía quién era. El Señor de paz les bendiga a mis hermanas, que la gracia del Señor les use para su gloria, muchas bendiciones, amén. Amén. Un saludo para la reina. Bueno, aquí está nuestra hermanita Damaris también aquí, Amén. detrás de cámaras. Ya, pues entonces vamos a seguir. ¿Y qué podemos hablar de la astucia? Textos bíblicos sobre la astucia y que podemos ver que no es bueno ser astutos, ya no es bueno. Por ejemplo, Josué capítulo 9 versículo 4. Usaron la astucia, pues fueron y fingieron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Amén. Entonces, claro, acá vinieron unas personas que se hicieron pasar por otras personas, como que no eran ellos, ya ellos querían ocultar que eran embajadores. Entonces, acá vemos cómo ellos usaron la astucia de una forma mala, porque quisieron engañar a Josué. Amén. Y de hecho, lo engañaron. Entonces, aquí podemos ver que la astucia la usaron obviamente para el mal. Amén. Los gabaonitas. Claro. Ahí vinieron, llevaron pan así mogoso, como Claro, pan añejo. como que habían andado mucho tiempo en el desierto. Claro, y eran vecinos. Y habían, claro, como bien dice, abusaron de la astucia. Y bueno, yo encontré ¿cómo se llama? Un poco de una definición. Dice, la astucia está relacionada siempre con el maligno y significa fingir, mentir, engañar para lograr lo que queremos. En cambio, la virtud humana de la sagacidad consiste en la habilidad para encontrar los medios justos y más eficaces para alcanzar un objetivo, como puede ser vivir nuestra fe y amor hacia Dios. Entonces, la astucia siempre está de por medio del engaño, la mentira. Claro. En cambio, la sagacidad, la persona usa la inteligencia, pero trata, ¿cierto?, de que haya justicia de por medio, como hacer las cosas de la manera correcta. Claro. Porque, por ejemplo, el cristiano no puede ser una persona astuta. El cristiano debe ser una persona sagaz. O sea, debe usar, ¿cierto?, la sabiduría que tiene, la inteligencia. Incluso muchas veces Dios nos da la capacidad de tener el discernimiento para ver incluso más allá. Claro, el Espíritu claro. nos permite ver más allá, a veces las intenciones. O, por ejemplo, si ahí, ¿cierto?, Josué le faltó sagacidad, pues. Los gabaonitas usaron de astucia. Entonces, claro, cayó ahí en el engaño el pobre Josué. Sí. Bueno, ahí uno ve que hay personas que obviamente nos van a querer engañar. ¿Ya? Como en el caso, bueno, ese es uno de los puntos que son más adelante, pero cómo debemos saber a quién escuchar. Amén. A quién escuchar. En cambio, Eva, imagínense, escuchó a una serpiente. Entonces, Amén. yo siempre he pensado en eso, cómo escuchó a un animal. Yo creo que nunca habló con ningún otro animal. Entonces, ¿cómo lo encontró raro? ¿Cómo no encontró como extraño que un animal le hablara? Pero imagínese la astucia que usó la serpiente para envolverla.
Amén. para envolverla. Entonces, nosotros debemos pedirle al Señor que aleje a esas personas que son así, ya para no ser engañados, y si nos dé esa sagacidad y que nosotros no seamos así. Hay personas que son astutas. Entonces, en el caso, claro, el enemigo tomó a la serpiente y usó a la serpiente para hablar. Amén. Pero no debemos tener esa característica, que el Señor nos guarde nuestro corazón de ser astutos. Amén. Por ejemplo, Job 5:13 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Amén. Después Lucas 20:23 dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Imagínense, aquí el Señor, obviamente Él es Dios, sabía los pensamientos, sabía todo, entonces, pero Él sabía que esas personas se estaban acercando no para aprender, no para poder ser discípulo del Señor, sino que con astucia. Ellos querían, ¿qué querían hacer? Querían prenderlo, querían agarrarlo, sacarlo, querían matarlo. De hecho, después el Señor fue a la cruz. Amén. Pero ellos iban con otra intención, ellos iban con astucia acercándose al Señor. Amén. Impresionante que ahí los religiosos usan de Claro. astucia. Imagínense. Claro, para poder, ¿cierto?, sorprender a Cristo en alguna palabra, que Él dijera algo de lo cual ellos pudieran tomarse para culparlo de algo. Claro. Bueno, impresionante de que el enemigo usa de engaño, de mentira, porque para ser astuto hay que usar todas estas herramientas, el engaño, la mentira, porque eso es lo que conlleva la astucia. O sea, todas esas cosas, ¿cierto? Ser como truculento, así como cosas medias turbias. Claro, todo turbio. Todo medio raro, así, Claro. en bien de sí mismo, para sacar provecho. En cambio, la persona que es sagaz, ¿cierto? Trata de que las cosas, ¿cierto? Usar la inteligencia, pero de manera justa, o sea, Claro. siempre tratando de honrar el nombre del Señor. Claro. Amén. Yo pensaba en el caso, por ejemplo, el enemigo dice que, o sea, el diablo, o sea, el Señor habla del enemigo y el diablo le dice que él, o sea, que no debemos ignorar sus maquinaciones. Amén. ¿Por qué? Porque hay una planificación detrás. Ya no es algo, claro, el diablo observa, mira, porque él no es omnisciente. Amén. Ya, entonces, o soberano que puede saber todo, ya él no tiene esas características, esos atributos, pero sí observa, Amén. mira, tiene a sus demonios. Entonces, él para hacer caer a una persona, yo creo que se toma todo el tiempo el mundo para mirar cómo puede hacerlo. Amén. Ya, entonces, en el caso del diablo, cómo él planifica las cosas. Por algo nos habla el apóstol Pablo, me parece que dice que no ignoramos sus maquinaciones. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el diablo estaba pendiente de ellos y iba a usar su astucia para hacerlos caer, para que no obedecieran la voz de Dios. Entonces, no debemos ser astutos, ya como dice acá la escritura, que la serpiente era astuta, no debemos olvidar, era astuta, y eso no es una característica de un cristiano. Amén. Hechos 7:19 dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, ¿qué hizo el rey? Usó la astucia. Amén. Ya aquí se estaba refiriendo cuando el faraón mandó a matar a los niños. Entonces, él que obviamente ya matar a los niños ya no era algo de Dios, entonces ya era algo diabólico, ya lo estaba usando el mismo diablo, y que el Señor lo reprenda. Amén. Lo estaba usando, y también ahí usó la astucia este rey. Entonces ahí vemos que la astucia nunca nos va a llevar a hacer algo bueno. Nunca nos va a llevar a hacer algo bueno, porque Amén. en el caso del rey, ¿qué hizo? Mandó a matar a los niños. Entonces,
debemos cuidarnos de no ser astutos. Debemos pedirle al Señor, Señor, deme esa sagacidad para yo saber resolver problemas, Amén. para yo poder ser, no sé, proactiva, a pensar antes las cosas, de hacerlas, planificar cosas, porque necesitamos esa inteligencia que viene de parte de Dios. Pero no llegar a ser astutos, ya no llegar a ser inteligentes de mala forma. Por ejemplo, una persona que anda robando, obviamente no va a usar la sagacidad, que usa la astucia. Amén. ¿Qué va a hacer? Planifica o sigue a la persona por varios días para saber qué hace, cuándo entra, cuándo sale de su casa, ver los horarios, no sé, para hacer un portonazo, como es muy común ahora acá en Chile. Ven allá a la hora que llegan, cómo sorprenderlos. Entonces, es toda una planificación. Entonces, ellos también usan la astucia. Amén. Es como dice usted, cuando Pablo menciona las maquinaciones del enemigo, nosotros como cristianos, porque Satanás, el diablo, es enemigo de nosotros, los seres humanos, no es enemigo de Dios. No. Pero tampoco podemos nosotros pasar por alto que él tuvo tal inteligencia, tal astucia, que le engañó a la tercera parte de los ángeles. Sí. Claro, entonces nosotros estamos bien desventajados ahí. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Que como bien dice usted, uno a veces queda realmente sorprendido, por ejemplo, con el mundo de la delincuencia, los narcotraficantes, oiga, tienen una astucia, una inteligencia una planificación, satánica, pero oiga, una organización sí. impresionante, o como por ejemplo cuando trasladan droga de un país a otro. Por ejemplo, dentro de una palta y uno dice, pero ¿cómo la metieron ahí? Ahí usaron la astucia. Claro, que es una inteligencia satánica. Sí. La palabra del Señor dice que la inteligencia humana es diabólica y animal. Sí. Entonces, es increíble la astucia que es como es del maligno en sí. Claro. Entonces, los hijos de Dios nosotros no debiésemos usar para nada la astucia. Amén. Porque a veces hay hermanos como que uno tiene que ser más vivito, más astuto. Claro, pero esto siempre está relacionado con el mal y con siempre, como bien decía usted, que la palabra de Dios menciona la astucia, está relacionado con un fin, ¿cierto? Que conlleva mal. Claro. Está relacionado con el mal. Es como medio maquiavélico. Claro. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Entonces, la astucia es una característica que nosotros debiésemos mirarla de lejos en el fondo. Claro, porque, por ejemplo, si ya nos dice la Biblia que la serpiente era astuta, amén, eso ya nos deja más que claro que no es de Dios. ¿Ya? Eso ya, con todos los textos que le hemos dado, y hay muchos textos más, amén. Claro, a uno le queda un poco más claro. Pero ya tan solo con este texto uno debería decir, no, yo no puedo ser como la serpiente. Amén. No necesita tanta explicación. No, dice, pero la serpiente era astuta. Y vemos después el comportamiento de la serpiente. Amén. Ya vemos el comportamiento. ¿Por qué? Porque él no lo hizo de una forma brusca. Por ejemplo, si el diablo se le hubiera aparecido, porque obviamente es algo espiritual, pero por ejemplo si le hubiera tomado un cuerpo ultra horrible, o no sé, como un monstruo así, no sé, ¿usted cree que Eva hubiera hablado con él? Obviamente que no iba a hablar con él, se hubiera asustado. Amén. Se hubiera asustado, pero imagínese, usó a un animal. Entonces, vemos cómo el Señor nos muestra aquí que, claro, aquí dice la serpiente, pero estuvo ahí el diablo metido. Amén. O sea, usó a la serpiente. Entonces, obviamente que el diablo no se va a mostrar abiertamente como es. Amén. No se va a mostrar. Entonces, por eso usa la astucia. Porque dice la escritura que el diablo también como que se disfraza de ángel de luz. Amén. Se disfraza. Y ahí también usa la astucia, porque si él se mostrara como él es, obviamente que nadie lo escucharía, no tendría tanta gente bajo su mano, ¿ya? Entonces,
debemos pensar en aquello. El diablo usó la astucia para engañar a Eva. Amén. No, tampoco es justificable que quizá Eva conversó con él, después le hizo caso, ya, eso ya es otra cosa. Pero el diablo sí usó la astucia y debemos cuidarnos de esas personas astutas porque nos van a querer hacer daño. De una persona astuta nunca va a querer hacernos un bien. Entonces, es impresionante aquello. Por ejemplo, acá en 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Entonces, está la astucia y personas que son sabias, se la saben todas. Pero cuando quieren conseguir algo no les importa qué hacer, como usted mencionaba, el fin justifica los medios, ¿ya? A ellos les da lo mismo. Amén. ¿Cuántas personas, no sé, quieren obtener algo y no les importa hacer caer a otras personas? Les da lo mismo. Sobre todo me imagino yo en los trabajos seculares. ¿Cuánto se debe dar esto de la astucia? Amén. Para poder llegar a un puesto más alto? Yo hablo mal de este, ya lo van a sacar y listo, yo me quedo en el lugar de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, la astucia es peligrosa, ¿ya? Porque la persona siempre va a hacer algo para mostrar esa astucia. Amén. Bueno, es impresionante. Lo más triste es que los cristianos quieran usar de astucia. Claro. Porque como ahí leía usted uno de los textos, Cristo sabía que los fariseos eran astutos, porque en el fondo sus corazones era tan terrible su condición espiritual, que en algún momento el Señor le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Sí, le dice, porque eran mentirosos. Sí, entonces, con la boca decían muchas cosas, pero en sus corazones ellos planificaban matar a Cristo. Claro. Entonces, qué terrible esa condición espiritual. De en el fondo convertirse en personas religiosas, porque dentro de la iglesia también hay personas astutas, sí, que buscan en el fondo su propio bien, que buscan perjudicar a otros. Por algo hay cizaña y trigo. Claro, sacar provecho de los demás. Entonces el Señor nos libre de convertirnos en personas astutas y de las personas astutas que nos rodean en el mundo secular también, que es alabada la astucia. Claro, es vivaracho. Claro, como que, te fijaste. Elogian a las personas. Claro, entonces imagínense que hoy en día la gente y las mismas series, la televisión, alaban las figuras, por ejemplo, de los grandes narcotraficantes. Sí, claro. Entonces los jóvenes quieren ser así, pues, astutos como esos tipos. Claro, los toman como ejemplo. Claro, entonces realmente lamentable. Claro, pero que el Señor nos guarde a los Amén. Jóvenes, ya, bueno, de todas las edades, ya, porque, pero sobre todo los jóvenes que muchas veces son más influenciables, ya, le dicen algo, ya, y lo hacen, no tienen esta capacidad de ver, ¿me sirve o no me sirve? No, lo toman nomás, los Amén. Jóvenes, los niños, cambio, debemos pedirle al Señor esa sabiduría. Por ejemplo, 2 Corintios 4:2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces dice, no andando con astucia. Amén. Ya si éramos astutos, ya no debemos ser astutos si somos cristianos. Amén. Porque hay personas que, claro, eran astutos en el mundo, y en la iglesia siguen siendo astutos. No, debemos pedirle al Señor, si antes éramos astutos en el mundo, antes de conocer al Señor, debemos pedirle dejar eso. Amén. Dejar eso, por eso dice acá, antes bien renunciamos, o sea, hay que renunciar a eso. No hay que, no, pero es que esto me puede servir. No, la astucia no le va a servir para algo bueno, ¿ya? No le va a servir. Amén. Bueno, ya nos quedan 3 minutos. Ya vamos a estar ya culminando. Aquí está el texto que quería leer, quería decir delante, pero no lo encontré. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, si Pablo estaba preocupado de los hermanos, era porque Pablo sabía cómo trabajaba el enemigo. Amén. Por algo da el ejemplo de que estamos leyendo ahora en Génesis capítulo 3. Ya, porque él lo ve, primeramente lo ve como un libro histórico que pasó porque relata algo del Antiguo Testamento, y vemos cómo acá el apóstol Pablo dice, me temo, ya dice, pero me temo que la serpiente con la astucia engañó a Eva. O sea, él reafirma, sí, hubo una astucia en la serpiente y engañó a Eva. Entonces, yo pensaba en eso porque imagínense Eva siendo una persona perfecta, ya, porque no tenía pecado, porque esto Amén. fue obviamente antes de la caída. Ella fue engañada por el diablo, imagínense, estando en estado de inocencia. Ella era perfecta, ya, fue engañada. Entonces yo pensaba en esto, ¿qué más nosotros que estamos inclinados a lo malo? Somos pecadores, ya, por lo general es fácil quizás muchas veces hacernos caer. El diablo busca el momento para hacernos caer, para tentarnos. También nuestra propia carnalidad también nos lleva a pecar. Debemos cuidarnos, sí, como nos dice acá el apóstol Pablo, si como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes tienen que cuidarse. Debemos cuidarnos de las personas astutas y no olvidarnos que el diablo es astuto. El diablo es astuto. Entonces, muchas veces va a tomar situaciones, va a tomar a personas, va a hacer diferentes cosas para que nosotros pequemos contra Dios, porque al final su objetivo, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo del diablo en hablarle a Eva? No era para hacer amistad, no era para decir, no, yo quiero compartir contigo, quiero hacerte un bien, no. ¿Cuál era su finalidad? Era que desobedecieran a Dios. Amén. Entonces debemos cuidarnos de aquello. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude, porque como bien decía usted, el enemigo no es... imagínense que ahí la palabra que leímos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Entonces uno ve, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, los documentales acerca de los animales, todo eso, como que tuvieran, por el instinto que tienen, como que tuvieran una inteligencia, pero como la serpiente estaba poseída. Claro. Estaba poseída por uno de los seres después de Dios, digamos, más inteligente. Claro. Entonces, como bien usted decía, si Adán y Eva estaban en un estado de inocencia, en la cual no tenían comunión con el pecado, y Dios tenía una relación tan íntima con ellos, y aún así en ese contexto, estando en un paraíso, Amén. Claro. El enemigo se introdujo ahí. ¿Qué más queda para nosotros que la palabra del Señor? El mismo Cristo nos dijo orar sin cesar, claro, para que no caigamos en tentación. Entonces, amén, lo único que nos puede guardar es tener una comunión, amén, con el Señor, amén, y el ser sinceros con Dios en el fondo. Amén. Y bueno, que Dios nos libre de esta característica de usar de astucia, porque a veces como que se da la situación para, claro, que uno sea como pillo. Se da la condición. Claro, como que el enemigo pone todo a disposición, sí, para que seamos astutos. Claro. Pero debemos siempre, ¿cierto?, considerar que esto es una característica que está ligada, ¿cierto?, para el mal. Que el fin de la astucia es conseguir un beneficio propio, pero usando el engaño, usando la mentira. Y el enemigo, si hubiese sido, como bien decía usted, hubiese sido transparente, hubiese sido sagaz, claro, él se hubiese mostrado tal cual era. Claro. Pero sin embargo, él usó de un disfraz prácticamente. Claro. Se disfrazó para poder engañar a la mujer. Amén. Y imagínense tremendas consecuencias hasta el día de hoy. Realmente tremendo, terrible. Tremendo. Bueno,
eso lo vamos a hablar este otro lunes. No se lo pierda. Sí. No se lo pierda este otro lunes. Ahí vamos a estar avanzando ya. Imagínense, hablamos de un puro versículo. Amén. Ya, entonces aquí este otro lunes vamos a seguir con la ayuda del Señor. Amén. Y bueno, no vamos a alcanzar a leer los saludos, pero que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos, nuestra hermana Daisy, nuestra hermana Gloria. Ya, bueno, acá nuestro hermanito Richard nos dice que tenemos 2 minutitos más para poder acá leer. Nuestra hermana Daisy nos dice que se escuchaba bien bajito. Bueno, nosotros hablamos despacio, hermana. Pero no sé por qué. Y estamos... Bueno, y eso es lo otro. Nos faltaría porque, por ejemplo, para que se escuchara más fuerte, uno tendría que ponerlo aquí. Claro, la solapa. Entonces ahí llega la voz directa, pero no están los recursos. Hay que tener otro micrófono más. Entonces ahí ayúdenos a orar para que el Señor nos ayude para poder tener un micrófono más, porque sería de mucha ayuda. Porque cuando hay una persona no hay problema, porque uno se la pone aquí, se escucha perfecto. Pero para hablar 2 personas no necesitamos otro micrófono más. Acá nuestra hermana Gloria, bendiciones, saludos a todos los hermanos conectados, amén. Un saludo a nuestra hermanita Gloria. Amén. Nuestro hermano Ángel nos dice: Dios le bendiga grandemente, hermana Francesca, hermana Axa, saludos desde Alicante, España, bendito sea Dios, amén, amén. Un saludo a nuestro hermanito Ángel a la distancia ya en España. Nuestra hermana Kena nos dice: en Cristo somos nuevas criaturas, aleluya, amén. Amén. Nos dice: Dios les bendiga grandemente, amadas hermanitas, amén. Nuestra pastora nos dice, nuestra pastora Cecilia nos dice: hermosa enseñanza, el Señor nos ayuda a no caer en el engaño y pecado, amén. Que el Señor nos guarde, nos cuide. Nuestra hermana Isidora Vicencio nos dice: buenas tardes, hermana Francesca y hermana Axa, Dios les bendiga grandemente, escuchándoles desde casita, amén. Un saludo a nuestra hermana Isidora, también a su mamita, a su familia. Y nuestro hermano Álvaro nos dice: Dios les bendiga, hermanas, y que Dios les ayude a predicar su palabra para la gloria y honra de Dios. Ya, se nos está acabando la batería aquí. Amén. Ya, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Y será para otra oportunidad, si Dios lo permite. Gloria al Señor. Voy a tener que apretar ahí, cerrar.